Migala. Ándale, me gusta que empecemos por ahí, tratando de desmitificar el tema de la Gaia, porque es un tema que se puede poner muy hippie, muy rápido, muy mágico, muy rápidamente. Me gustaba mucho una reflexión que hace Alan Watts, el budista gringo, acerca de cuál es el propósito de la vida. Y él decía, bueno, ¿cuál es el propósito de una semilla? Por ejemplo, uno diría pues ser plantada y que crezca un árbol, pero entonces ¿cuál es el propósito del árbol? Ah, bueno, pues dar semillas, y entonces es una cosa circular, pero cuando lo vemos conectado con el resto, bueno, el árbol puede tener el propósito de que las aves vivan ahí, pero las aves pueden tener el propósito de comerse a los insectos que le hacen daño a la corteza, y entre más vas ampliando el panorama, más te das cuenta de que realmente no hay un propósito como tal de todas las cosas, sino que todas las cosas están conectadas en un todo, lo que él le llama la red de Indra. La red de Indra la toma de la mitología hindú como una red donde es como una red de araña con gotitas de agua, y desde cada gotita de agua se puede ver la totalidad de la red. Y se oye muy hippie, pero luego escuchas a Leibniz, y cuando Leibniz hablaba acerca de que este universo es el universo más perfecto posible, me gustó mucho esa reflexión. Él se refería a que es el universo con la mayor cantidad de variedad. ¿A qué se refiere con la variedad? Él se refiere a la relación de cada elemento con el resto de los elementos. Si tú ves a cada elemento del universo como a un nodo, en una especie de red, lo único que hace, digamos, único a ese nodo es la relación que tiene con los otros nodos con los que está conectados. Ya. Entonces, este elemento sirve como un espejo del universo. Su perspectiva es una visión única del universo, y a partir de las infinitas perspectivas hay infinitos universos coexistiendo dentro de uno. Ajá. ¿Tiene sentido? Tiene cierto sentido, nada más que hay una palabra griega que me interesa mucho, que se llama apeiron. El apeiron es aquello que no tiene límites. Los límites los inventamos como parte de nuestro mundo simbólico. Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, entendemos eso. ¿Cuál es, por ejemplo, el límite? ¿Cómo dicen? Definir es limitar. Definir es limitar, como dice una morra en Tinder, definirse es limitarse, como lo leí en Tinder de voz de una morra. Pero, o sea, bueno, nosotros entendemos nuestros límites físicos, ¿no? Sabemos como dónde empieza y termina nuestro cuerpo porque lo conocemos. Si haces un ejercicio de dibujo y trazas con una línea todo lo que estás viendo, es difícil que haya límites. Uh-huh. O sea, sí hay cuerpos, sí hay materia separada, ¿no? Pero incluso dentro de tu mismo cuerpo hay espacio. No es lo mismo dibujar una manzana que dibujar una manzana dentro de un cuadro, con Ajá. la luz que está recibiendo, con las sombras que está proyectando. Sí. Entonces una percepción como... Incluso la cuestión física de la idea de límites es una abreviación. O sea, es una simplificación de la complejidad de la materia. O sea, definir cuáles son los límites de la materia es muy difícil. Uh-huh. Porque no sabemos bien a bien si es energía, si es fuerza, si es una sustancia, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso ahí podemos llegar a limitarla? Ahora pienso que los animales difícilmente entienden esta concepción de límite. Difícilmente un animal separa el río de la tierra que lleva debajo de las plantas que tiene arriba. O difícilmente separa un edificio de otro, ¿no? O difícilmente separa un humano de otro. Entonces la cuestión del límite se empezó a reforzar mucho después de que Platón definiera la noción de ideales. Y ahí eso tiene mucho que ver con la idea de propósitos. Uh-huh. Si existe un hobbit ideal ahí que... O sea, ¿cómo te... Cierra los ojos, amigo santo, y haz este ejercicio conmigo. Cierra los ojos y dime, ¿cómo te imaginas al hobbit ideal? Se parece a mí. Feo. Pero, o sea, tú tienes un ideal en tu mente y es nada más el hobbit con sus manitas ahí manoteando para todos lados, con sus patitas y con sus lentecitos. Y ese es el hobbit ideal, aislado. Entonces, los ideales de Platón tienden a aislar las cosas. O sea, ¿cómo te imaginas un bote de chela? Y te imaginas así el bote de chela girando en el espacio, ¿no? Pero además el bote de chela perfecto. Perfecto, sí, el al bote que ideal, todos el bote los otros modelo, de chela. el bote ideal, el ideal de Platón pues sirvió, ¿no? Como para separar las cuestiones físicas de las cuestiones mentales, ¿no? Asimismo, después empezaron a separarse las emociones, las ideas y las conciencias como sí mismas, o sea, entender, hay un límite entre tu conciencia y la mía, güey.
a pesar de que estamos en el mismo pinche universo y compartimos la misma sustancia. Pero antes de eso, había unas teorías bien pachecas, cabrón. Ajá. O sea, neta, había así unas cuestiones bien locas. O sea, había personas que entendían que no había cambio. O sea, por ejemplo, estaba leyendo unos textos sufís acerca de la... Bueno, no, más bien unos mantras. Estaba leyendo unos mantras para meditar, ¿no? Unos mantras hindús. Y hay un mantra que hacía reflexionar a los nobles de la nobleza budista, porque nada más los nobles eran los que tenían acceso a la iluminación. Ajá. Que eso no te lo dicen, ¿no? Cuando vas a tus clases de yoga, que nada más los ricos tienen acceso al nirvana. Que eran porque que los demás brahmanes, ¿no? Sí, los brahmanes eran los que ricos. tenían la posibilidad económica de separarse de la vida de campesino y pues meditar. Ajá, y había varias castas en la India antigua. Fíjate qué privilegio tener la Maravilla, ¿no? capacidad De acceder a la económica de vivir iluminación, como pobre. Ajá, entonces tenían la capacidad económica de vivir como pobres y eran brahmanes. Eso es mucho posterior a la separación del yoga, de la filosofía hindú y tal. Si quieres luego abreviamos acerca de dónde viene el yoga y tal, ¿no? Pero la idea esta, por ejemplo, de los brahmanes y el dharma que estaba leyendo, el ejercicio de meditación, decía que no hay forma, Ujú. que la forma es ilusoria, que no hay sentidos, que los sentidos son un engaño, que no hay movimiento, que el movimiento no está ahí, y que las cosas son, pero no son. O sea, una cosa muy parecida al Tao y muy parecido a Parménides, cuando dice Parménides que no hay movimiento y que no hay cambio y que no hay formas y que nuestros sentidos nos están engañando y la única manera de conocer la realidad es a través de nuestra mente. Fíjate, como, O sea, como Hegel. No hay manera de Más o entender a la menos. realidad y solamente podemos aproximarnos a ella a partir de perspectivas. A partir de ideales, más o menos. Pero también, o sea, la cuestión esta del Dharma era criticar el imperio de los sentidos. Ujú. O sea, y criticar la Gaia a partir del imperio de los sentidos. Eso pues ya pasó de muchas maneras y dio paso como un cristianismo muy locochón. Pero actualmente yo me pregunté, bueno, ¿y qué imperios hay actualmente? ¿Tenemos un imperio de los sentidos? ¿Tenemos un imperio de las ideas? Ujú. ¿Cómo delimitamos? ¿Cómo ponemos estas barreras entre tú y yo? ¿No sientes que precisamente movidos por fuerzas de mercado y tal, estamos entrando como en una especie de imperio del individuo? Ajá. Un imperio del individuo que lo que hace es arrebatar a los individuos de esta red de Indra donde están conectados con el todo y solamente son un reflejo de sus relaciones con el resto de la red, y cada individuo se vuelve un universo aislado de los demás, Ajá. individual. Por los mismos... El individuo individual. Por Del los, Lipovetsky. por los mismos algoritmos que mueven nuestro conocimiento diario. Si estamos... Fíjate, si lo ves desde el punto de los datos está interesante. O sea, tú más allá de ser parte de una conciencia o de un todo, eres un ID. Ajá. Eres un número que te identifica, un ID único. Pero es como y un- eso te contiene. Pero es como un doble discurso, porque al mismo tiempo que en los servidores de Facebook, por ejemplo, eres un ID de usuario. Tu de user usuario ID es tal, localizado dentro de una base de datos de millones de usuarios de este tipo que van a comprar este tipo de mercancía. Ujú. Al mismo tiempo estos algoritmos nos están alimentando de contenido que nos están convirtiendo cada vez más en un ser aislado del resto del todo. Había una... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de la lotería de Babilonia? Ajá. La lotería de Babilonia, el cuento de Borges que empieza diciendo que yo también fui cónsul, yo también fui como Sí. todos, yo también fui un esclavo. Me gusta mucho este cuento porque habla acerca de esta idea de cómo la lotería de Babilonia es casi un determinismo algorítmico. Es casi... Decide cuál es el destino de todos los habitantes de Babilonia, pero los habitantes de Babilonia no dejan de jugarlo y no aceptan que su destino está atado a la lotería porque ellos todavía creen en la autodeterminación, en la meritocracia. Yo hago de mi vida lo que yo decido, Ajá. pero al mismo tiempo yo, igual que todos, fui O sea, procónsul. el individuo autodeterminado, es a Ujú. lo que te refieres, ¿no? También se ha dado como en la sociedad muchos individuos donde no estaban autodeterminados. O sea, tuvo Hobbit. Ahorita que regresa el santo, porque está ahorita de mandilón. El santo está ahí, está depilándole las piernas, ¿no? Ahorita a la Marianita, saludos a la Marianita. Le quedan bien Le queda- lisitas. Pinche santo sí depila las piernas bien. Me gustaría que nos dijera el santo, ¿no? ¿Qué piensa la psicología acerca de la creación del individuo?
Es una perspectiva ya como aparte, ¿no? De cómo el individuo se va determinando a partir de sí mismo y de los demás. A mí me los demás interesa qué decía el doctor, qué decía Freud al respecto. Porque cuando Jung habla acerca de pues no la autodeterminación del individuo, pero sí el proceso de individuación del ser humano, Ajá. es un proceso completamente distinto a la lotería de Babilonia. Cuando piensas la manera en la que los algoritmos nos están moldeando y moldean nuestras personalidades Ya. y nuestros destinos incluso, a partir de la adicción que tenemos a las redes sociales, es completamente distinto a lo que decía Jung. Lo que decía Carl Jung era que tienes que escuchar a la voz interior y convertirte en quien realmente eres. No dejar que el sistema te convierta en lo que te quiera convertir. Ese era el tema como el que quería llegar antes de molestar al santo, ¿eh? ¿Tú qué eres, güey? ¿Cómo te defines? Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Tú quién eres? Creo que de eso se trata Evangelion. Ajá. El otro día lo estaba viendo y creo que de eso se trata precisamente, de que... Ya le entendí a Lost. Ya le entendí Evangelion. Si... Ahora entiendo al final de Lost. ¿De qué se trata? Se trata de que si tú te defines a ti mismo a partir de lo que haces, pues un día lo vas a dejar de hacer y ya no eres tú mismo. Si tú te defines a ti mismo a partir de lo que tienes, lo vas a perder y ya no eres tú mismo. Así es. Si te defines a ti mismo a partir de tus características individuales, pues va a haber clones, como los clones de Rey. Y en el mundo real, pues hay miles de millones de personas iguales a ti, que hacen lo mismo que tú, que tienen lo mismo que tú. Entonces, lo único completamente único que tienes es tu relación con el resto de los seres humanos. Ajá. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu hermana? ¿Cuál es tu lugar dentro de esta red de Indra, por así llamarlo? Ajá. Entonces, creo, no sé, según yo, el mensaje de Evangelion es que la única manera El final de genuinamente... Lost significa ¿En qué momento te empezaron a hablar de Evangelion, Cuando güey? estabas depilándole las piernas a Marianita. ¿Qué dice el final de Evangelion, Hobbit? El final de Evangelion, no el final de Evangelion, pero sí el mensaje de toda la obra es que la única manera genuinamente humana de definirse a uno mismo es a partir de tus relaciones con otros seres humanos. Así es, Nadie así existe es. en aislamiento.